creo que lo que nos ha marcado más tanto a mi hermano como a mí es obviamente la influencia de mi padre como músico. Yo creo que algunas cosas, primero el amor por la profesión, una devoción absoluta a la música, respeto profundo y honestidad, ¿no? Son valores que creo que he aprendido y aprendí de él. Y al final no hay un hecho en concreto que marcara. Yo de alguna manera sabía que encontraría mi camino en la música. No he tenido que plantearme qué seré cuando sea mayor o qué... Sabía que sería músico de alguna u otra manera y el amor que desarrollamos desde muy pequeños se desarrolló siempre motivado, pues yo tocaba en la banda que dirigía mi padre en Torrente y me motivaba a escuchar casi cada día las obras que íbamos a tocar con la banda, que decir, fue no un hecho en concreto, sino un día a día, marcado por la música, absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día sigo recordando eso como valores que marcaron mi futuro y bueno, el hecho de que sí que es verdad que siempre eso es algo instintivo, siempre quise tocar en grupo, quizá también porque era consciente de que no tenía el talento suficiente como para ser un solista o algo así, pero desarrollé un instinto desde muy pequeño de que mi anhelo era tocar en un grupo. Por lo tanto, como era violinista, tocar en una orquesta. Y sí recuerdo un concierto de la Honda en su día en el auditorio de Cheste, en Valencia, y pensar, yo quiero estar ahí. Y un año después de eso, pues logré mi primer sueño, que era estar en la Honda. Y la Honda marcó muchas cosas, porque fue el primer director de orquesta que tuve realmente fue Edmond Colomer. Y ahí aprendí conceptos que en aquel momento no valoraba, que después de equilibrio, de escucha, de trabajar planos sonoros, del propio trabajo de la orquesta que aprendí de él. Fue la primera persona en la que escuché muchos conceptos que no había escuchado hasta entonces, ¿no? Estoy hablando de 17 años o así, ¿no? Bueno, yo creo que al final, digamos, el grueso de una orquesta lo forman las cuerdas, ¿no? Es el grupo más numeroso dentro de este ensemble y obviamente a los que te diriges es curioso, pero un director a los vientos se dirige de una manera individual, primer clarinete, segundo clarinete, más o menos, o primero oboe, pero cuerdas, violines es una masa, violines primeros, segundos, violas, cuerdas en general. Entonces yo creo que es importante, bueno, es algo que no he tenido que trabajar porque lo tenía en mi pasado como violinista, es cómo dirigirte y en qué términos emplear para conseguir de las cuerdas, pues los objetivos que tú quieres cumplir, ¿no? Entonces, de alguna manera, conoces el lenguaje, ¿no? En otros instrumentos tienes que desarrollarlo o aprender, pero creo que en el caso de las cuerdas, pues, el hecho de ser violinista, pues, puedo hablar con naturalidad de arcos, de articulaciones. Mucho del repertorio del que he hecho yo, afortunadamente lo he tocado como violinista, entonces sé las cosas bueno, cómo funcionan, cómo va, cómo se manejan. Entonces yo creo que eso es indudable que ha sido una gran ayuda para mí poderme desarrollar dentro de la familia de las cuerdas, ¿no? Bueno, cuando se programa hay muchos factores a tener en cuenta. El primero, obviamente, que tú entras dentro de una programación sabiendo o no sabiendo el pasado reciente de la orquesta, qué han tocado, qué no han tocado en los últimos años, qué van a hacer en el futuro, que a lo mejor debes conocer. Entonces, eso es un primer elemento a la hora de elaborar un programa. Luego te puedes encontrar diferentes versiones. Una, ¿tienes solista o no? Normalmente si hay solista lo va a elegir la orquesta. Entonces, en base a eso, ¿qué va a tocar ese solista? Y tratas de elaborar un programa que tenga cierta cohesión o contraste de alguna manera. Yo también creo que hay muchas maneras de aproximarse a un programa que puede ser una temática,
puede ser, digamos, de una manera más intelectual o de una manera emocional, sino pensar que el concepto puede ser un viaje emocional que no necesariamente tenga que estar ni conectado de alguna manera, o buscar esa conexión emocional, o pretender que, bueno, quiero acabar aquí o llevar el público aquí, teniendo las características de una obra u otra. Es decir, el conocimiento de la propia orquesta con la que vas a trabajar. Si has trabajado ya con ellos antes, puedes conocer un poco cuáles son sus mayores fortalezas, qué tipo de grupo es, qué repertorio se puede ajustar mejor a ti mismo y a la propia orquesta, o al contrario, justamente quieres tener un reto con la orquesta contigo mismo y elegir ese repertorio. Entonces, hay diferentes opciones. Te digo, podemos tener un folio en blanco, que tienen la oportunidad de elaborar un programa, entonces simplemente pues dando rienda a tu fantasía y sabiendo obviamente la plantilla de músicos con la que cuentas, ¿no? Y a partir de eso pues puede ser una conexión, digamos, intelectual o emocional, y luego la otra, pues obviamente que la orquesta tenga cierto interés en hacer una o dos obras, todavía no se completa el programa. O sea, te digo, hay muchos parámetros que entran en esa bolsa, en ese saco, para poder llegar a un programa final. Bueno, de alguna manera, bueno, sencillo y complejo a la vez. Lo primero que tiene que hacer un director es saber escuchar. Me parece básico. Cuando alguien cabalga, tiene que saber quién lleva las riendas. A veces el caballo te lleva a ti, a veces tienes que tirar un poco del caballo o soltar riendas. Entonces, creo que esta comunión, el saber a quién tienes delante, en qué momentos debes dejarte llevar y vivir la realidad que te da la orquesta, en qué momentos puedes incidir tú. Quiero decir, este equilibrio es muy importante, pero no se trata simplemente de estar siempre al mando o al cargo, sino de facilitar que la orquesta, de algún modo, cada orquesta es un ente único, independiente, y tienes que en pocos días tratar de conocerlos y tratar de extraer lo mejor. Y lo mejor es escuchar y tratar de, en base a lo que ellos te ofrecen, tratar de modelar o llevar más a la idea primaria que podías tener cuando estás estudiando en casa, ¿no? Yo creo que es de una gran responsabilidad trabajar con gente joven, y me doy cuenta ahora que obviamente, pues bueno, voy haciendo lo mayor, van pasando los años, de lo definitivas que son esas etapas en las que uno decide tomar un camino u otro, o cómo afrontar, o qué visión sobre la música, o qué actitud tomar, ¿no? Entonces, yo estos días lo he estado comentando porque, bueno, afortunadamente en la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia se ha hecho un trabajo encomiable, se sigue haciendo desde hace muchos años, y algo de lo que puedo ver y puedo comprobar es que los muchos músicos que salieron de esta orquesta y siguen saliendo y ocupan puestos en orquestas profesionales, algo que los define a todos es que son gente sana. Su aproximación a la música de respeto, de escucha, de responsabilidad, de honestidad. Quiero decir, son valores que de algún modo emanan de la propia Joven Orquesta y se han mantenido. Entonces creo que es muy importante que, más allá de que obviamente técnicamente hoy en día mucha gente está muy preparada, pero cuando tienes que trabajar en un grupo es muy importante tener estos valores, no perderlos de vista. Entonces me hace pensar en lo capital que es qué tipo de educación recibes a según qué edades, ¿no? Que es cuando te empiezas a formar y a modelar, ¿no? Yo creo que es capital, quiero decir, el hecho de, obviamente tienes que hacer una selección y todo empieza cuando seleccionas a alguien por una audición, es una primera criba, pero no podemos dar por sentado que esa persona, bueno, va a tener un encaje dentro del grupo, ¿no? De alguna manera, y que va a aportar al grupo más allá de sus cualidades como instrumentista. Entonces yo creo que es básico cuidar de las relaciones internas de la orquesta y saber con qué tipo de persona
bueno, pues más colaboradora, más búsqueda de acuerdos. Al final se trata no de imponer, muchas veces como director decimos algo como muy básico cuando algo no funciona y es escuchémonos, ¿no? Que es algo que al fondo no dices nada específico. Simplemente el hecho de llevar al consciente el hecho de escuchados, de pronto hace que todo se aúne y estemos más juntos o toquemos mejor de alguna manera, ¿no? Y eso es simplemente voluntad. Es voluntad de servicio al grupo y de pensar en un bien común. Y estas son características que un buen músico de orquesta debe tener. Quiero decir, no necesariamente va unido ser un gran instrumentista a un gran músico de conjunto, ¿no? Entonces, cuando puedes encontrar un balance entre todas las cualidades que debe tener un músico de orquesta, balance adecuado entre unas y otras, pues tienes una persona que va a aportar al grupo y va a aportar algo sano y conveniente.